Bienvenidos a la UNAM Responde. Este jueves llegamos a nuestro programa número 400 y para comenzar agradezco y reconozco a todas y cada una de las personas que hacen y que han hecho posible esta experiencia de diálogo, de aprendizaje y de acompañamiento a lo largo de 18 meses. Este espacio de TV UNAM se suma al esfuerzo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por difundir el ser y el quehacer de una universidad como la nuestra. Este día visitamos el Museo Universitario Arte Contemporáneo, que se incorporó de forma armónica al Centro Cultural Universitario en el 2008, cuando abrió sus puertas este recinto que resguarda y exhibe la primera colección de arte público de los últimos 70 años. Y hoy vamos a platicar de algunas de las propuestas con las que reabre sus puertas este recinto universitario a partir de la pandemia. Y para comenzar saludamos a Virginia Roy. Ella es curadora, licenciada en Historia del Arte, y cuenta con un posgrado sobre pensar el arte hoy y también sobre gestión social. ¿Cómo está, Virginia? Un gusto saludarte en la UNAM Responde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, siempre es un gusto tenerlos aquí en el museo. Pues gracias por recibirnos además en este aniversario número 400 de nuestro programa y para hablar de arte visual de Joan Brossa, un hombre que pone en el mismo lugar, en el mismo espacio, la palabra escrita, pero también la expresión en todas sus dimensiones, en todas sus disciplinas. Y no necesitamos ir a Barcelona para conocerlo. Cuéntanos, ¿quién es Joan Brossa? Hola, pues mira, estamos muy contentos de poder abrir esta exposición. Esta exposición se mostró en el 2017 en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, de hecho se organizó allí. Después se vio en Vitoria, después en Buenos Aires y estuvo parado en las bodegas durante la pandemia, entonces es una gran satisfacción poder por fin abrirlo y mostrarlo al público. Es una exposición que, como decías, es una monográfica de este artista, un artista, poeta, escritor, guionista, una persona muy polifacética que lo que hacía era la intersección entre lenguajes desde la potencialidad. Él estuvo viviendo durante la España franquista, de hecho luchó en el bando republicano, perdió obviamente el bando republicano, de hecho tuvo una metralla en el ojo, pero esa formación bélica de alguna manera le sirvió también como una formación plástica. Entonces eso se ve en el principio de la exposición, como además de otras referencias, como el caricaturista Bon, como Segundo Chomón y otras referencias que habla la exposición, su experiencia en el bando le potenció lo que sería el trabajo con los diarios, noticiarios de propaganda en la formación del collage, en la formación de la tipografía. Es algo que luego se ha ido como desarrollando a lo largo de, como se ve en la exposición, de su formación con el surrealismo y él cómo fue con la conjunción entre lo que sería el texto y la imagen, ¿no? La palabra y la visualidad. De alguna manera él se llamaba poeta visual, poeta artista escritor, ¿no? Trabajó con muchos cineastas catalanes, Pere Portabella, hay varios vídeos aquí en la exposición, con muchos también dramaturgos catalanes. Entonces lo que es interesante de la muestra es ver cómo esa intersección de cruces de disciplinas. Y esta diversidad de propuestas es lo que hace que un hombre dedicado originalmente a la poesía se cuele en las salas, en los espacios de un museo como este de arte contemporáneo. Platícanos, Virginia, ¿cuál es la faceta o cuál es la propuesta que tiene el MUAC a partir, por supuesto, de esta exposición del MACBA, que llega al museo para conocer a un hombre en todas sus dimensiones y en todas sus facetas? Sí, esta exposición que fue curada por Pedro G. Romero y por Teresa Grandes, de hecho, Joan Brossa es un artista muy conocido en Cataluña, poco conocido en España y muy poco conocido internacionalmente. Entonces era una oportunidad para poder mostrarlo y ver las resonancias y las relaciones que puede tener con la plástica y con la formación, la creatividad aquí en México. Porque la exposición se versa en tres ejes. Por un lado, la oralidad, por otro la performatividad y el otro la antipoesías, ¿no? Entonces salir de la idea de la poesía clásica estándar, sus textos que se conocen, para entender que sus piezas y sus propuestas tienen un potencial estético, performativo, transformativo, ¿no? Entonces, no pensar en la obra como algo, él hablaba de la obra global, no pensar en algo como algo estanco, sino como qué potencialidad tiene mezclar la música con el teatro, que la poesía tenga imagen, que la imagen tenga poesía, ¿no? Y de hecho hay una sección en la exposición que se llaman las suites y los poemas habitables, en los cuales se despliega toda esa parte que eran libros, pero que se muestran de manera plástica, en lo cual se habita de alguna manera la pieza, se habita de alguna manera el poema.
Lo que comentábamos antes también es que ha sido interesante ver los intereses también de otras direcciones de la UNAM, ¿no? De la dirección de teatro, la dirección de literatura, de poesía, a un artista que no se cataloga probablemente como artista, sino en esta oralidad o en esta potencia performática que tiene sus producciones. Esto es importante y esto me gustaría que nos explicaras porque es considerado o es calificado como un hombre de vanguardia desde la trinchera de la creación, por supuesto, por este cruce de lenguajes, por esta variedad de disciplinas en las que intervino, pero también en su faceta como investigador. ¿Cómo están aquí estas dos visiones del catalán? Sí, exacto. Él produjo como decía, durante la época de Franco. Él no militó nunca con ningún partido, pero fue un defensor grande de la lengua catalana. Él escribía en catalán. Y bueno, estuvo cercano obviamente a los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido de Izquierda Republicana, pero sí su producción revela, por un lado, este acercamiento a lo popular, ¿no? Este rechazo a la burguesía catalana, este rechazo a las clases acomodadas y esta búsqueda de lo popular, de los oficios, de lo cotidiano, a través de los objetos. Luego podemos ver algunas imágenes. Y por otro lado también el humor, la ironía, o sea, esta manera de burlar de alguna manera la censura, lo establecido, la crítica política a través de lo cómico y del humor. Entonces se entrecruzan por un lado, como decía, la parte de la sátira, ¿no? de la ironía, y por otro lado esta vinculación con lo popular, con la conjunción de significados. Para él es muy importante, como hablamos antes, de relación texto-imagen, palabra-imagen, pero también cómo se juntaban y podían crearse nuevos significados a partir de mezclar objetos, ¿no? Como podemos ver en esta parte de la exposición. Cuando recorremos la exposición sentimos o da la impresión un poco de caminar la palabra, de vivirla, de habitarla, de encontrarla a través de las imágenes, a través de la fotografía, a través de esta museografía. Cuéntanos de esto, cómo el MOAC se convierte en un espacio para abrazar todas estas propuestas y darle no sé si una mirada distinta a lo que se presentó quizá en otros espacios, en otros momentos. Sí, el MOAC recorre como parte de la producción del artista, como la parte inicial de sus referentes, como decía el surrealismo con Daualset, Miró, Tapies, ¿no? la influencia de la guerra, como decía. Después otra parte que habla más de su potencia escénica, sus colaboraciones con otros dramaturgos, su parte política también. Pero algo que es importante que mencionabas ahora de este recorrido es la cuestión de cómo aparece o cómo se presentan, porque para él era importante la cuestión de la magia, ¿no? De hecho, al principio de la exposición los visitantes podrán ver, hay una pieza que son como pequeños escarabajos de plástico que se meten dentro que presentan y se meten dentro de la sala para él. Que acompañan en la introducción. Sí, y que crea como ese desconcierto que crea un poco la obra, ¿no? Él nunca, aunque creaba estas dobles lecturas, nunca era categórico, sino que era una interpretación abierta. Entonces, en esta cuestión del escarabajo también, el escarabajo sí alude obviamente a la suciedad, ¿no? De hecho, brossa en catalán es porquería, de suciedad. Se hacía este juego de palabras y también él decía que la porquería siempre venía por la derecha, ¿no? Había una crítica, ¿no? política, entonces si se ve las piezas, los escarabajos vienen por la derecha de la exposición. Entonces hay siempre como estos dobles juegos entre el humor, entre lo popular, entre esta parte de aparecer y de la magia y de la ilusión que se muestra. De hecho hay piezas, por ejemplo, en las que él hace unos malabares con unos sombreros, que es un sombrero, también fue un acérrimo crítico con la Iglesia, era un anticlerical, entonces hay la crítica también con este sombrero de sacristán, de sacerdote que él tira después de hacer el juego de malabares. Hay mucho humor en la exposición, hay mucha propuesta plástica, mucha composición, cómo se forman como decíamos, esos poemas habitables entre experimentación también plástica de que el papel se rasga, se agujera, se engancha, ¿no? Como toda esta parte también de composición que es importante. Y yo creo que es un artista pionero importante que puede aportar mucho, y de hecho lo que estamos viendo con el público mexicano es que ha tenido muy buena aceptación, ¿no? O sea, sí propone y sugiere aquí al público mexicano. Dos preguntas para terminar, Virginia, y una de ellas está ligada con lo que ya nos comentabas. ¿Cómo su experiencia en el franquismo, su formación política, sus intereses se fueron formando a raíz del contexto que le tocó vivir, a través de su contacto también con corrientes tan
tan explosivas como el surrealismo mismo, con los personajes con quienes tenía contacto, cómo esto suma para enriquecer a Joan Brossa y que le permita además pues proponer todo esto de forma como muy alternativa y muy original. Sí, él formó parte de lo que sería la contracultura en ese momento, la vanguardia en ese momento que quedó en Barcelona, en Cataluña en ese momento y que no se exilió. Y creó esas alianzas, como decía, con otros artistas, otros, obviamente Tapies, Miró se posicionó más por Miró que por Dalí en su momento en la ruptura del surrealismo, Pere Portabella, con el cual colaboró, que es un cineasta catalán que también de los años 50-60 muy importante, con una gran producción, con el cual hizo los guiones de sus 4 o 5 películas. Y también posicionándose, se encerró con los intelectuales en Montserrat, en el monasterio de Montserrat, para criticar la fuerza policial, pero siempre buscando, no desde una ideología marcada, si era de izquierdas obviamente, era crítico con el régimen, pero no posicionándose con ningún partido y siempre buscando esas grietas donde el humor se podía colar. Por ejemplo, hay piezas en la exposición donde se ve el striptease, obviamente los desnudos no estaban permitidos, pero el striptease siempre jugando con la magia, con esta cuestión de desconcierto de alguna manera. Hay, por ejemplo, también otra parte de la exposición y salir un poco de lo establecido incluso entre la poesía catalana, ¿no? Salir de esta burguesía catalana y de la poesía catalana que apelaba por un uso de la lengua más refinado y más también político de alguna manera. Entonces él siempre buscaba como esta simbiosis de entre los significados y otros recorridos. Por ejemplo, hay una pieza que se llama Itinerarios Alternativos en los cuales él busca una Barcelona que no es turística y aparte de ir al mercado de la Boquería y de ir al Liceo, también va a la Perrera de Barcelona, ¿no? O sea, buscar cuáles eran esos espacios performáticos, ¿no? Donde el cuerpo y lo escénico tenía una presencia, ¿no? Desde tu experiencia, obviamente, museográfica, a través de la curaduría, con esta exposición y además con tu experiencia personal, ¿cuáles son esos aportes de Joan Brossa, no solamente en términos poéticos, sino en términos artísticos y creativos? Yo creo que es una apuesta por la experimentación radical, por entender la obra desde una globalidad que últimamente perdemos siempre, hacemos siempre esta compartimentación. Yo creo que es un privilegio pensar en cómo un artista tenía esa mirada tan polifacética, tan alternativa, desde lo objetual, desde lo textual, desde lo visual, y cómo se entremezcla en diferentes formatos que podrán ver los espectadores. Ha sido un privilegio ver, ahora ya por fin con el museo abierto, ver a los visitantes disfrutar. La gente se ríe, la gente disfruta, entremezcla, o sea, tiene una conexión y una atracción muy grande con el público, porque justamente, como decía, buscaba esa parte con lo popular, con lo público de alguna manera, ¿no? Y no esta cosa elitista que muchas veces hay algunos artistas que tienen. Pues ahí está la invitación a conocer o a reconocer, quienes ya lo tengan desde muy distintas disciplinas, a Joan Brossa, este artista catalán, escritor, poeta originalmente, pero que bueno, su propuesta es esa, hacer un cruce de lenguajes entre todas las artes, entre todas las disciplinas, y la invitación está abierta en el MUAC a visitar Poesía Brossa hasta el próximo 27 de marzo. Virginia Roy, muchísimas gracias por estos minutos y por la invitación a recorrer el arte, la palabra y la imagen en una misma sala. Gracias, Virginia. Gracias, seguro que la disfrutarán. Exactamente, así será. Y bueno, hay otras propuestas que está presentando el MUAC actualmente. Algunas de ellas son Chantal Peñalosa, la otra es Ana Tors y además Mariana Castillo. Vamos a seguir recorriendo este Museo Universitario Arte Contemporáneo. No se vayan. Y ahora vamos a platicar sobre Maternar entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, una muestra colectiva que nos recibe en las 2 primeras salas del MUAC y se extiende a una de las terrazas para invitarnos a reflexionar sobre la representación de la maternidad desde distintas miradas. Y para ello saludamos, y nos da gusto saludar en este espacio de la UNAM Responde, con Alejandra Labastida, licenciada en Historia y curadora asociada del MUAC. Ale, un gusto platicar contigo sobre esta muestra. Igualmente, gracias por estar aquí. Gracias, Ale. Pues hablemos sobre la maternidad, un tema que puede ser abordado desde ámbitos sociales, por supuesto, generacionales, desde incluso o principalmente desde género. ¿Cuál es la línea y cuál es la propuesta que hace el MUAC para presentar esta exposición?
Bueno, en realidad lo que queríamos es como abrir lo más posible el espectro desde donde se hablaba como la maternidad, precisamente no acotarlo como a una perspectiva en específico. Definitivamente sí podemos decir que las piezas toman este proyecto como desde un lugar crítico, ¿no? Es como, eso sí puede decirse, ¿no? La gente a veces se sorprende porque no es exactamente lo que estaba pensando, pero precisamente el ejercicio que queríamos hacer es ver cómo cada una de estas experiencias específicas de maternar de las que hablan las piezas, que esas sí podrían delimitarse como desde perspectivas históricas, perspectivas formales, perspectivas del mundo del arte, en realidad no pueden verse como de manera aislada, sino que en realidad anudan toda esta serie de fuerzas y de estructuras, ¿no? del sistema como capitalista patriarcal que las cruzan de alguna forma, ¿no? O sea, todas estas violencias racistas, sociales, económicas y políticas van cruzando cada una de estas experiencias específicas del maternar. ¿Cómo es la experiencia, el proceso y el reto de hablar de la maternidad, un tema que ha estado presente obviamente en todas las generaciones, en todo momento, y que ha sido tomado desde distintas perspectivas para, no sé si englobarlo, para ponerlo en esta línea de la que ya nos platicabas, a partir de una representación desde el arte? Sí, bueno, el proyecto nace como desde una experiencia muy vivencial, o sea, del momento en el que tanto Elena Chávez MacGregor, la otra curadora, y yo tuvimos a nuestros hijos, y en el momento que nos enfrentamos a esta experiencia como tal, nos dimos cuenta que precisamente había como una especie de situación de secreto a voces, ¿no? Donde había una serie de circunstancias que las demás mujeres debían de saber porque lo habían vivido y no se estaba como compartiendo, no estaba discutiéndose de manera urgente como nos parecía que tenía que hacerse. Entonces, por supuesto, nuestra trinchera es el arte, ¿no? Yo soy curadora, Elena es curadora y también filósofa. Entonces, lo que quisimos es precisamente tratar de hacer un mapeo de cómo se estaba trabajando la maternidad, pero desde como producción más reciente, porque por supuesto hay la perspectiva histórica, que es como la perspectiva de la mirada masculina, donde es esta, ¿no?, representación de la maternidad completamente idealizada y romantizada, ¿no? Y después, por supuesto, empiezan a ver como desde los 60, 70 una serie de obras canónicas que empiezan a desquebrajar esta representación y a introducir temas como mucho más críticos, pero eso abría un abanico demasiado grande y queríamos ver qué estaba sucediendo ahora en las últimas 2 décadas, y lo que encontramos es que era un abanico enorme y una producción muy prolífica desde lugares como muy diferentes. Entonces lo que quisimos hacer es más bien como acobijar todas estas aristas que fuimos encontrando en el trabajo de las artistas y ponerlas a dialogar en el proyecto. Platícanos de esto. ¿Quiénes son las artistas que están aquí dialogando, participando en la exposición que hace un recuento, como dices, de los últimos, por lo menos de los últimos 20 años? Más o menos los últimos 20 años. Pues mira, son 36 artistas, ¿no? Más de 40 obras, y son artistas de diferentes generaciones y de diferentes latitudes. Entonces, no sé si nos dé tiempo de hablar de 36 artistas, pero lo que puedo decirte como de manera general es, no todas son mujeres, también hay colectivos y también hay hombres, pero la gran mayoría de las participantes son mujeres y la gran mayoría de las participantes son madres, ¿no? Eso sí es algo como que no es algo que nosotros, por supuesto, buscáramos como un requisito, sino que nos dimos cuenta que la gente que hablaba sobre esto es porque había pasado por la experiencia y que difícilmente alguien que no hubiera pasado por la experiencia lo hablaba, ¿no? Entonces, no sé, tal vez puedo hablarte de algunas artistas en particular. O sea, tenemos, por ejemplo, a Mónica Mayer, que históricamente en México es la artista que trajo este tema sobre la mesa desde hace mucho tiempo, y ella hace un replanteamiento de uno de sus proyectos colaborativos en donde hace este llamado a contestar cómo la gente está viviendo la maternidad en pandemia, ¿no? Entonces, esto es como un llamado a redes sociales, ¿no? Tenemos Ana Gallardo también, que es una artista que lo ha trabajado también desde distintas aristas, y la pieza que incluimos aquí tiene que ver con su representación del aborto de los abortos clandestinos, ¿no? De los riesgos de los abortos clandestinos. Tenemos artistas como Carmen Winans, de la pieza que estamos viendo acá atrás, que es una artista americana que también lleva tiempo trabajando el tema y que en esta ocasión decidió trabajar con el archivo de Silvia Federici, esta feminista italiana que ha venido trabajando como desde los 70 de manera muy importante, y entonces tuvo acceso al archivo de Federici, y lo que hizo es una colaboración con sus hijos, como pueden ver, para crear este mural, ¿no?
Entonces muchas de las artistas tienen varias piezas sobre la maternidad, algunas no, algunas tienen solo una pieza y continúan con otro proyecto, otros son colectivos, que no son en realidad artistas, sino como que son colectivos, activistas. Varias de las artistas son las dos cosas, ¿no? Está Daniela Ortiz, que es una artista muy reconocida peruana, pero que también tiene un trabajo activista importante en el sentido de trabajando denunciando las quitas de custodia a migrantes en Europa, ¿no? Por ejemplo, o otros proyectos, por ejemplo, que tenemos aquí de Global Belly, que habla sobre la maternidad subrogada. En realidad es una obra de teatro que se adaptó como instalación para poder estar en la exposición, pero ellos en realidad no son videoartistas. Entonces es como, hay un poco de todo, ¿no? Mencionaste dos cosas importantes, Ale, que tiene que ver con la necesidad de hablar del tema y de ponerlo sobre la mesa desde una mirada, desde una perspectiva distinta, que es por supuesto el arte. La maternidad obviamente ha estado ahí presente. Y la otra, la representación que se ha hecho a lo largo de la historia desde una mirada masculina. ¿Cómo esta representación impacta o permea en la forma en la que la entendemos, en la forma en la que lo vivimos y la necesidad de hacerlo ahora desde un lugar distinto? Claro, es que ahí me gustaría como visitar un poquito el título, ¿no? Esta idea del síndrome de Estocolmo, porque creo que precisamente esta representación idealizada y romantizada que ha estado insistentemente en la historia del arte es parte de como estructura del síndrome de Estocolmo. Esto es algo, es esta idea de cómo precisamente todo este trabajo de cuidado sobre el cual el sistema se sostiene, ¿no? Porque si tú contabilizaras todo el trabajo de cuidado y de reproducción, o sea, en el sentido de que producimos tanto trabajadores como consumidores y los cuidamos y los tenemos listos para que sigan trabajando y demás, y eso que en un trabajo no remunerado, ¿no? Que está presentado como un trabajo de amor. Entonces la cosa es que es como no es trabajo porque lo haces por amor, y entonces en esa trampa de alguna forma hay este círculo en donde nos atrevemos como a replantear o cuestionar que hay algo que está mal en este sistema, que hay algo que está explotando a los cuerpos maternando y los cuerpos que gestan, porque está como disfrazado en este velo del amor, ¿no? Que eso no quiere decir que no quieras a tus hijos, son cosas diferentes, y porque como efectivamente sí hay ese gran amor, es difícil empezar como a cuestionarlo, ¿no? Entonces decíamos que era una especie como de síndrome de Estocolmo, pero como a escala planetaria, ¿no? En donde las mismas madres reproducen el sistema de manera crítica porque hay este amor hacia los hijos, ¿no? Pero un poco el ejercicio aquí es como decir, bueno, no, los secuestradores, sí es así, pero los secuestradores no son los hijos, sino es el propio sistema que lo está reproduciendo. Entonces, parte de cuestionar esta representación de la maternidad como esta situación como idealizada es precisamente plantearla como realmente es, con todos los problemas que el sistema crea para un tipo de maternidad atravesada por mucha violencia y precarización, ¿no? ¿Cuál es el valor de esta muestra, Ale, para ir cerrando la entrevista con respecto a ese trance que hay y a esa ubicación que hay de la maternidad entre dos puntos clave, que es lo que acabas de mencionar, partiendo de la reproducción, que es algo que se da de forma amorosa, que muchas veces se ha romantizado también en el camino, para terminar hablando de la producción? De la producción. Sí, bueno, esta idea de los actos de producción, lo que queríamos es como abrir como este abanico, porque es ciertamente el lugar que tiene la maternidad o el maternar o el gestar o la reproducción de la vida en todo el sistema, si bien es como este lugar que puede ser como explotado o precarizado, etcétera, también es un lugar muy privilegiado para realizar una crítica al sistema y una crítica a nuestra realidad. Entonces muchas otras piezas, la gama es como realmente amplia, más bien están como planteando que la maternidad puede ser este lugar desde donde presentar una visión crítica del sistema, ¿no? Porque precisamente tiene una lógica diferente en el sentido de, por ejemplo, tenemos aquí una pieza de Claire Fontaine que también participa con un texto en el catálogo, que ha sido muy importante para nosotros porque planteaba esta noción de cómo el trabajo del cuidado es un trabajo no acumulativo en el sentido capitalista, porque es decir, si lo haces bien, quiere decir que ya no te van a necesitar. O sea, tú trabajas y trabajas para que se independicen de ti y te dejen de necesitar. Entonces no es un trabajo que se acumule de ninguna forma, ni como capital simbólico, ni como capital de nada, no se acumula para ti de ninguna manera. Es un trabajo que se da y se da y se da, y eso permite
empezar a plantear como otras formas de hacer política, otras formas de hacer vida, por supuesto también otras perspectivas, por ejemplo, de comunidades tzotziles, indígenas, de cuidado colectivo, ¿no? El cuidado comunitario. Entonces, de pronto también es el lugar desde donde se podrían plantear otras formas de vida y otras formas de hacer política. Y entonces de ahí la enorme potencia de la experiencia también, ¿no? Y hablando desde otro tipo de lugares, ¿por qué la importancia, para terminar, de que el MUAC presente una exposición de este tipo, que además está, como en todas las exposiciones que aquí se presentan, apoyada por un folio que refuerza, vamos, la idea de las obras que se presentan y que forman parte de esta muestra colectiva? Claro, bueno, para empezar, no solo la UNAM, sino por supuesto difusión cultural y la DIGAB y todo el MUAC y la UNAM, ahí claramente está reforzando las líneas de género, ¿no? Como podemos ver en todas las programaciones de la universidad. Por supuesto es una de las prioridades del museo y ahora en el contexto de la pandemia, si bien este proyecto empezó a trabajarse desde antes, es cierto que la relevancia se ha vuelto, bueno, la pertinencia ahora en este contexto de la pandemia, en donde todo este trabajo de cuidado volvió a recaer en los cuerpos femeninos, en donde podemos ver que los niveles de la participación laboral femenina están al nivel de hace 30 años, ¿no? Perdimos décadas en esto, entonces, y donde queda claro que no va a haber equidad de género si no hay una repartición del cuidado equitativa de igual manera. Entonces, bueno, la maternidad se ha puesto como en el centro, o sea, no siempre las olas feministas han tenido a la maternidad como una prioridad. De hecho, hubo algunas de ellas que la consideraban como un obstáculo, ¿no? para seguir avanzando. Entonces, es importante que ahora se está replanteando eso también desde el feminismo y desde las líneas de género y que la UNAM lo esté apoyando, ¿no? Y pues de eso se trata, de ver los mismos temas desde una perspectiva distinta, con una mirada distinta a través de todas estas piezas de 36 artistas que están incluidas en Maternar. Alejandra Labastida, curadora, muchísimas gracias, historiadora del arte, muchas gracias por estos minutos, por esta invitación a visitar al MUAC, a visitar Maternar, así que estaremos recorriendo los distintos espacios de este recinto universitario. Gracias. No, gracias a ti. Pues ahí está una invitación, una de las tantas que nos ofrece el MUAC, este espacio rodeado de cristal y de piedra volcánica, ideado por el arquitecto Teodoro González de León. Se puede visitar de jueves a domingo entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Y pues con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos han acompañado en este día y durante los 400 programas. Sigamos en esta misión y los esperamos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.